Taoísmo y budismo, dos tradiciones que muchas personas confunden o piensan que son prácticamente lo mismo. Las dos vienen de Oriente, hablan de paz interior, de vacío, de desapego. Entonces, ¿cuál es realmente la diferencia? La diferencia es profunda y cuando la entiendes, cambia completamente cómo ves la vida, cómo practicas y qué buscas. En los próximos minutos te voy a explicar las 5 diferencias clave entre taoísmo y budismo, diferencias que transforman por completo el camino que sigues. Y al final verás cómo puedes integrar ambas en tu vida sin contradicción. Om Mani Padme Hum. Si solo lees los libros sobre taoísmo y budismo, parecen muy similares. Paz interior, desapego, vacío, fluir con la vida. Pero la diferencia se hace muy clara cuando pasas tiempo con estas filosofías, cuando intentas vivirlas, no solo entenderlas intelectualmente. Y ahí es donde descubres algo fascinante. No son solo diferentes, son radicalmente diferentes en cómo ven la vida, el sufrimiento y el cambio hacia la libertad. Antes de entrar en las diferencias, un poco de contexto. El taoísmo nace en China, hace más de 2500 años. Su texto fundacional es el Tao Te Ching, escrito por Lao Tzu. Es una filosofía profundamente enraizada en la naturaleza y en la observación de cómo funciona el universo. Los taoístas miraban el agua, las montañas, los ciclos de las estaciones y descubrían en ellos principios universales para vivir. Por otro lado, el budismo nace en la India. Siddhartha Gautama, el Buda, era un príncipe que dejó su palacio para encontrar una respuesta al sufrimiento humano. Vio la vejez, la enfermedad, la muerte y se preguntó: ¿hay una manera de liberarse de este dolor? Entonces, desde el inicio ya ves una diferencia fundamental. El taoísmo mira hacia afuera, hacia la naturaleza, y el budismo mira hacia adentro, hacia la mente humana y el sufrimiento. Pero esto es solo la superficie. Vamos mucho más profundo. Primera diferencia. El taoísmo surge de la observación de la naturaleza. Lao Tzu no estaba tratando de resolver el sufrimiento humano, estaba observando cómo funciona el universo. Miraba el agua y veía que lo blando vence a lo duro. Miraba las estaciones y veía que todo es cíclico, que nada permanece. Miraba el vacío en el centro de una vasija y se daba cuenta de que es ese vacío lo que la hace útil. El taoísmo dice: el Tao, el camino, ya está ahí. No tienes que crearlo, no tienes que forzarlo, solo tienes que alinearte con él. Es como el río que fluye hacia el mar. El río no se esfuerza, no lucha, simplemente sigue su naturaleza. El budismo, en cambio, surge de una crisis existencial profundamente humana. Siddhartha vio el sufrimiento y se preguntó: ¿por qué sufrimos? ¿Hay una salida? Y después de años de búsqueda, de meditación extrema, de ascetismo, llegó a una conclusión. Sufrimos porque nos aferramos a cosas impermanentes y esperamos que nos den felicidad permanente. El budismo identifica esto como dukkha, el sufrimiento, la insatisfacción fundamental de la existencia. Y dice: hay una salida, hay un camino para liberarte de este sufrimiento. Ese camino es el Dharma, las enseñanzas del Buda. Entonces, ¿ves la diferencia? El taoísmo no parte del sufrimiento, parte de la observación, de cómo es la vida, de cómo fluye todo naturalmente. Su pregunta fundamental es: ¿cómo vivir en armonía con el orden natural del universo? El budismo sí parte del sufrimiento. Su pregunta fundamental es: ¿por qué sufrimos y cómo podemos liberarnos de eso? Dos puntos de partida completamente diferentes, y esto marca todo lo que viene después. La segunda diferencia es hacia dónde te diriges.
En el taoísmo, el objetivo no es alcanzar algo, es más bien dejar de interferir. El concepto clave aquí es Wu Wei, que literalmente significa no acción o acción sin esfuerzo. Pero ojo, el Wu Wei no significa ser pasivo, no significa quedarte sentado sin hacer nada. Significa actuar en armonía con el Tao, con el flujo natural de las cosas. Es como el agua que rodea la piedra sin esforzarse. El agua no trata de rodear la piedra, simplemente lo hace porque esa es su naturaleza. El objetivo del taoísmo es vivir así, vivir de forma tan natural, tan espontánea, que tus acciones surjan del Tao mismo, no de tu ego, no de tu ansiedad, no de tu miedo. Es volver a tu naturaleza original, como cuando eras un niño pequeño, antes de que la sociedad te llenara de deberías y tendrías que. El budismo, por otro lado, tiene un objetivo muy específico y muy claro: Nirvana. Nirvana es un concepto que mucha gente malinterpreta. No es ir al cielo, no es un lugar. Nirvana literalmente significa extinción. Extinción del sufrimiento, la extinción del deseo compulsivo y la extinción del yo que se aferra. Es un estado de liberación absoluta. Imagina que toda tu vida has estado en una prisión, pero no sabías que era una prisión porque naciste ahí. El budismo te muestra las barras de tu celda, tus apegos, tu aversión, tu ignorancia, y te da las llaves para salir. Nirvana es salir de esa prisión, es ver la realidad tal como es, sin filtros de tu ego, sin las distorsiones de tu mente. Y cuando ves la realidad tal como es, el sufrimiento se disuelve. Y aquí viene algo muy interesante. En el taoísmo no hay un estado final, no hay nada que alcanzar, no hay un momento en el que digas, lo logré, porque el Tao es un flujo constante. Siempre estás en el camino, la meta es el camino. Es por eso que el Tao Te Ching empieza diciendo, el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Y aquí vamos a hacer una pausa un momento, porque hay bastante confusión con esto y muchos de vosotros me lo escribís en los comentarios. Me decís, si el Tao no puede ser nombrado, ¿por qué estás haciendo un vídeo explicándolo? Y lo entiendo, de verdad. La clave está en algo muy simple. No es lo mismo definir algo que describir cómo se manifiesta. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, el amor. Nadie puede definir exactamente qué es el amor, pero todos sabemos cómo se siente cuando aparece y cómo duele cuando se va. Cuando hablamos de amor, no lo atrapamos con palabras, solo describimos sus efectos. Con el Tao pasa lo mismo. Cuando digo que fluye como el agua, que no fuerza, que se adapta, estoy diciendo, así se manifiesta cuando se vive. El Tao no se entiende del todo, se practica. Y cuando empiezas a vivirlo, las palabras poco a poco dejan de ser tan importantes. En el budismo sí hay un estado final, Nirvana. Puedes alcanzarlo, el Buda lo alcanzó y millones de practicantes a lo largo de la historia también lo han alcanzado. Es un destino real. Entonces, cuando practicas taoísmo, te estás preguntando, ¿cómo puedo fluir más? ¿Cómo puedo dejar de forzar? Cuando practicas budismo, te estás preguntando, ¿cómo puedo liberarme del sufrimiento? ¿Cómo puedo alcanzar la iluminación? Dos objetivos, dos caminos. Y esto nos lleva a algo que mucha gente no entiende sobre estas dos filosofías. Piensan que el taoísmo es algo tipo ley de atracción, solo fluir y ya está. No, Wu Wei no es pasividad, es eficiencia perfecta. Es la acción más inteligente con el menor esfuerzo desperdiciado. Y piensan que el budismo es pesimista, obsesionado con el sufrimiento. Tampoco. Nirvana no es escapar de la vida, es liberarte de lo que te hace sufrir innecesariamente.
es despertar a la realidad tal como es. Cuando entiendes esto, ves que ambos son profundamente prácticos. Solo que uno te dice fluye como el río y el otro te dice desata los nudos de tu mente. Y aquí vamos con la tercera diferencia. ¿Cómo llegas ahí? El taoísmo es profundamente espontáneo, casi paradójico. Te dice no trates de mejorar, no trates de alcanzar nada, solo observa la naturaleza y sigue su ejemplo. ¿Cómo practicamos el taoísmo? Más que una práctica formal, es una forma de vivir. Es observar, es soltar, simplificar. El Tao Te Ching está lleno de enseñanzas sobre cómo vivir con menos, cómo ser flexible como el agua y cómo encontrar fuerza en la suavidad. Y es que no hay un método paso a paso en el taoísmo. No hay primero haz esto, luego haz aquello y al final alcanzarás el Tao. De hecho, cuanto más intentas alcanzarlo, más se aleja. Es como tratar de agarrar el agua con la mano. Cuanto más aprietas, más se escapa. La práctica taoísta es más bien desaprender, soltar las ideas rígidas, dejar de controlar, confiar en el flujo natural de la vida. En el budismo, en cambio, es muchísimo más estructurado. Tiene un camino muy claro, muy definido y muy sistemático. El Buda enseñó lo que se llama el noble octuple sendero. Es un camino de 8 pasos que abarca toda tu vida. Cómo hablas, cómo actúas, cómo trabajas, cómo meditas, todo está contemplado. Además, el budismo tiene prácticas muy específicas. La meditación no es opcional, es fundamental. Ya sea vipassana, que es observar la respiración y las sensaciones del cuerpo, o zazen, que es simplemente sentarse y observar la mente. Estas son prácticas diarias, disciplinadas y sistemáticas. El budismo te dice, sí, hay un camino, sí, requiere esfuerzo, requiere disciplina, pero si sigues este camino con constancia, llegarás a la liberación. ¿Ves la diferencia? El taoísmo dice, deja de esforzarte, deja de tratar, solo sé y fluye. El budismo, en cambio, dice, hay un trabajo que hacer, hay patrones mentales que deshacer, hay hábitos que cambiar y sí, requiere un esfuerzo consciente. Esto es lo que más sorprende cuando pasas tiempo con ambas tradiciones. El budismo es brutalmente honesto sobre el trabajo que requiere. No te vende soluciones rápidas, te dice, hay un camino, pero es disciplina diaria, años y probablemente décadas. El taoísmo es casi poético en su enfoque. Te dice, ya eres completo, solo has olvidado cómo fluir, deja de complicarlo. Son 2 medicinas completamente diferentes y curiosamente ambas funcionan. Porque el problema humano tiene múltiples capas. A veces necesitas disciplina budista y a veces necesitas soltar taoísta. Y vamos con la cuarta diferencia. ¿Cómo ves la realidad? El taoísmo ve el mundo como un juego de opuestos complementarios. Yin y yang, luz y oscuridad, arriba y abajo, masculino y femenino. Pero aquí está el punto clave. No son opuestos. No son enemigos, son opuestos que se necesitan, porque no puede haber luz sin oscuridad, no puede haber verano sin invierno, no puede haber vida sin muerte. Y el taoísmo dice, no luches contra eso, acepta que la vida es cíclica, acepta que después de la expansión viene la contracción, después del día viene la noche y después de la juventud viene la vejez. El Tao es ese movimiento constante entre los opuestos y tu trabajo no es resistirte a ninguno de los dos, es fluir con ambos. Por eso en el taoísmo no hay ni bien ni mal absolutos. Lo que es bueno en un contexto puede ser malo en otro. Lo que es sabio en un momento puede ser tonto en otro.
Todo depende del contexto, del flujo, del equilibrio entre el yin y el yang. En cambio, en el budismo tiene una visión muy diferente de la realidad. El budismo dice todo es impermanente, todo está en constante cambio, y cuando tú te aferras a algo impermanente como si fuera permanente, sufres. Esta es una de las enseñanzas centrales del budismo, la impermanencia. Nada dura para siempre, ni tu cuerpo, ni tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus relaciones. Todo surge y existe por un tiempo y desaparece. Además, el budismo enseña el concepto del no yo, la idea de que no existe un yo fijo, sólido y permanente. Lo que llamamos yo es en realidad un conjunto de procesos mentales y físicos en constante cambio. No hay un núcleo sólido ahí dentro. Y esta es una enseñanza radical, porque si no hay un yo permanente, ¿quién está sufriendo? ¿Quién se está aferrando? Cuando ves esto profundamente, el sufrimiento se disuelve. Entonces el taoísmo te dice, mira los ciclos, acepta que todo es cambio y fluye con los opuestos. El budismo te dice, mira la impermanencia, suelta el apego y libérate del yo ilusorio. Son dos formas de mirar el cambio. El taoísmo lo ve como un flujo natural que debes seguir y el budismo lo ve como una verdad que debes comprender para liberarte del sufrimiento. Y esto nos lleva a la quinta y última diferencia, que es quizá la más práctica. ¿Cómo lo aplicas hoy en tu vida diaria? El taoísmo es increíblemente útil para gestionar el estrés y la presión del mundo moderno. Vivimos una cultura de haz más, logra más, sé más. El taoísmo dice exactamente lo contrario, haz menos, simplifica y deja de forzar. Cuando aplicas el taoísmo en tu vida, empiezas a preguntarte cosas como, ¿realmente necesito esto? ¿Para qué estoy forzando esta situación? ¿Qué pasaría si dejo que las cosas fluyan naturalmente? Es perfecto para personas que tienden a sobrecontrolar, a sobreplanear, a agotarse tratando de manipular cada detalle de su vida. Wu Wei te enseña a soltar, a confiar, a actuar solo cuando es natural hacerlo. El budismo, por otro lado, es increíblemente poderoso para trabajar con tu mundo interior, con tus emociones, con tu mente, con tus patrones mentales. El mindfulness, que tanto se ha popularizado en Occidente, viene directamente del budismo. La idea de observar tus pensamientos sin juzgarlos, de estar presente en el momento, de no reaccionar automáticamente a todo lo que sientes, todo eso es budismo aplicado. El budismo te da herramientas muy prácticas para trabajar con la ansiedad, con la depresión, con el enojo. Te enseña a ver tus emociones como fenómenos impermanentes que surgen y desaparecen. No eres tus emociones, solo las estás observando pasar. Y ahora déjame darte un ejemplo muy concreto. Imagina esta situación que mucha gente enfrenta. Estás estresado en el trabajo, demasiadas tareas, poco tiempo, mucha presión constante y te sientes abrumado. El budismo te diría, observa tu mente. ¿De dónde viene la ansiedad? ¿Qué historia estás contándote sobre esta situación? ¿Qué pasaría si simplemente observas la sensación de estrés sin tratar de eliminarla? Es trabajo interno, es investigar el sufrimiento en su raíz. Y el taoísmo te diría, ¿estás forzando? ¿Hay una manera más natural, más eficiente de hacer esto? ¿Qué pasaría si sueltas el control y dejas que algunas cosas se resuelvan solas? Es un cambio de enfoque, es Wu Wei aplicado. Los dos son útiles, los dos son efectivos, pero completamente diferentes en su aproximación. Y cuando dominas ambos, tienes flexibilidad. Puedes elegir qué herramienta usar según qué necesites en cada momento.
lo cual nos lleva al punto final. Después de todo lo que hemos visto, podría parecer que taoísmo y budismo son opuestos, que tienes que elegir uno u otro, pero la realidad es muy diferente. Estas dos tradiciones no son enemigas, son complementarias. El budismo te da las herramientas para trabajar tu mente, para observar tus pensamientos, desarmar tus patrones de sufrimiento, para desarrollar compasión y claridad. El taoísmo te da sabiduría para aplicar esas herramientas sin forzar, para no convertir la práctica espiritual en otro proyecto del ego, para recordar que no se trata de alcanzar nada, sino de regresar a tu naturaleza original. De hecho, en China, durante siglos, muchas personas practicaban budismo y taoísmo al mismo tiempo. Veían dos formas de tocar la misma verdad. Cuando necesitas disciplina, cuando necesitas sentarte y hacer el trabajo interno, el budismo está ahí. Cuando necesitas soltar, cuando te das cuenta de que estás forzando demasiado, cuando necesitas recordar que la vida fluye y tú solo tienes que fluir con ella, el taoísmo está ahí. Como he dicho, no son tradiciones enemigas, son dos perspectivas sobre el mismo misterio de la existencia y podemos beber de ambas fuentes. En este canal voy a seguir explorando ambas tradiciones en profundidad. Y recuerda que no se trata de elegir entre taoísmo o budismo, se trata de entender qué herramienta usar y en qué momento. A veces necesitas la disciplina del Buda y a veces necesitas la sabiduría del Tao. El camino es solo tuyo, las filosofías solo son mapas. Nos vemos en el próximo vídeo y que fluyas con calma.